Predicación dominical con el pastor José Mellado. Hoy es un día muy especial, un día maravilloso, un día en el cual estamos gozosos de que 3 almas hayan decidido de bajar a las aguas. Ya lo hemos dicho más de una vez, pero quiero leértelo para que se te quede claro. En Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Habrá más gozo en el cielo. ¿Tú te lo imaginas eso? Es que a mí me gusta explicar las cosas imaginándomelas. Es decir, no quedarme con el texto que tenemos aquí, sino tú te imaginas, porque claro, nadie hemos visto el cielo, nadie sabemos cómo es el cielo. Lo que sí sé es que tiene que ser perfecto porque allí habita Dios. Aquello es perfecto. Yo siempre digo que me da igual si el cielo no está lleno de oro, de perlas preciosas, como ven en su palabra. A mí eso me da igual. A mí lo que me importa es que voy a vivir una eternidad junto a mi Dios. Que la vida no se acaba aquí, sino que cuando yo parta de aquí, voy a ir a un lugar mejor. A un lugar donde nuestro Señor va a estar con nosotros. A ese lugar donde nosotros vamos a ir ahora mismo, hay gozo, hay alegría. ¿Tú te imaginas a los ángeles cantando? Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios por lo que está pasando en ese pequeño remanente que hay ahí en una congregación en Dos Hermanas. ¿Tú te lo imaginas? ¿Tú te has parado a pensar en esa fiesta? Si tenemos nosotros gozo, si estamos nosotros contentos y alegres, ¿tú te imaginas lo que habrá allí arriba en el cielo? Y para aquellos que predican la palabra de Dios, no digo la palabra de Dios aquí en el púlpito, sino que abren sus casas, sino que van y reparten folletos, sino que hablan con sus compañeros de trabajo, que no le dan vergüenza de predicar la palabra, os quiero decir algo precioso. No hay mayor satisfacción para un creyente que poder decir que nuestro Padre Celestial está gozoso. Gozo en el cielo. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Espíritu Santo ha convencido a estas 3 almas que hay aquí. Pero también gracias a que hay portadores, voceros de su palabra. Gente que predican su palabra, gente que abren sus casas para predicar la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo en ellos. Es así, de sencillo y de fácil. Para que hoy se hubiera cumplido este día y para que hoy haya gozo en el cielo, primero a estos tres hijos de Dios han tenido que ser predicados por la palabra y con la palabra de Dios. Porque la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Qué bueno, qué precioso. Y luego Dios es el que convierte, Dios es el que transforma, pero nosotros somos los que tenemos que ir por donde vayamos predicando la palabra de las buenas nuevas de salvación.
algunos le pones el talento de salir a la calle a repartir folletos, a otros le ponen el talento de abrir sus casas, a otros el talento de hablar a tiempo y fuera de tiempo a todo el mundo, a sus compañeros, a todo el mundo. Pero en definitiva, estoy orgulloso de la congregación porque están haciendo un trabajo genial de evangelismo. Es decir, estáis trabajando para el Señor. Y eso es de gozo y de alegría. Eso es de gozo y de alegría. No quiero entretenerme mucho en la palabra. Yo normalmente hablo 3 horas, hoy voy a hablar 1 hora y media solamente. Pero quiero responder a una pregunta que quizás algunos de los que estamos aquí no estemos haciendo. Puede ser. Bueno, ¿qué necesidad tenía Mari Carmen de bautizarse si ella la bautizaron de pequeña? ¿Qué necesidad tenía Vanessa? ¿Qué necesidad tenía Jesús, no? De ser bautizado ahora si ellos lo bautizaron de pequeño, ¿verdad? Ellos cuando fueron bautizados no tenían conciencia de lo que hacían. Ni tenían conciencia, ni tenían necesidad de ser bautizados. No tenían necesidad. Un poco más adelante vamos a explicar las condiciones para poder ser bautizado. Pero desde ya quiero decirte que para que tú puedas ser bautizado, primero tienes que creer en Jesús. Y un niño pequeñito, en pañales, no tiene conciencia ninguna. Tú tienes que creer, tienes que arrepentirte de tus pecados para luego hacer el acto de bautismo. ¿Qué pregunta es la que yo le he hecho a nuestros hermanos aquí? ¿Qué preguntas le he hecho? ¿Tú crees? Porque si no crees de todo corazón, de nada te vale. Simplemente te vas a pegar un chapuzón y te vas a levantar y no va a valer de nada. Sin embargo, ellos me han respondido que creen en Jesús. Ellos me han respondido que se arrepienten de sus pecados. El pecado. ¿Qué pecado puede tener un niño pequeñito para arrepentirse de él? Un niño pequeño, ¿qué conciencia de pecado puede tener? Y algunos de vosotros me podéis decir, no, el pecado original no es bíblico. Que alguien me demuestre con la palabra de Dios dónde viene ese pecado original que te haga que tú tengas que bautizar a un niño pequeñito. Cuando me lo demuestre con la palabra de Dios, yo lo confirmaré. Pero no es así. Para poder ser bautizado, que ahora lo vamos a ver en una historia muy preciosa, más adelante lo vamos a ver en una historia muy preciosa. Para poder ser bautizado, primero tienes que recibir de la palabra, tienes que creer en la palabra, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y luego tienes que obedecer a ese arrepentimiento y a esa fe que tú tienes en tu corazón. Si no, no te sirve de nada. Esto no es por sentimentalismo, es decir, yo vengo, tengo gozo, tengo alegría, no entiendo nada y doy el paso de bautizarme. No, esto es por fe, por creer de verdad. Y la fe viene ¿por qué? Viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra es la que te convence de pecado. La palabra es la que te guía a hacer las cosas. La palabra de Dios es la que nos ayuda a seguir todos esos pasos. Fíjate, Mateo 18, 1, 5. Primero Marcos 10,
13:16, perdona. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y les presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, le acercaban niños a Jesús, a Cristo. En aquel entonces le estaban acercando niños, ¿para qué? Para presentarse. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y qué claro viene aquí en la palabra. Dice, porque de tales es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Está comparando a un niño pequeño con la santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y somos santos por medio de la sangre de Cristo. Somos redimidos porque hemos creído que Cristo es nuestro Salvador. Porque, no sé si lo sabéis, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Eso no lo tenemos que clavar en nuestro corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Tú te imaginas a un niño pequeñito cogiéndolo de la mano? ¿Dónde está Aurora? Tráela. Aurora, ven, porfa. Tráeme a Aurora. Aurora, ven, cariño. Ven conmigo. Ven. Ven. ¿Tú te arrepientes de tus pecados? ¿Tú crees en Jesús? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ellos no entienden. Esto es pura santidad. Dice la palabra de Dios, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Es por eso que nosotros no bautizamos a los niños pequeñitos. Nosotros, cuando tienen conciencia de pecado, cuando se arrepienten y deciden ellos por su propia voluntad bautizarse, es cuando lo bautizamos. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Pues lo que vamos a hacer ahora mismo. Vente, Dana. Vente. Vente, Jesús. Lo que vamos a hacer ahora mismo es tan simple. Cógela, la niña. Pasa, Dana. Ellos me dijeron que la niña no estaba presentada delante del Señor. Y fíjate lo que hacía Jesús en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No, en el 16 de Marcos 10, 13, el 16. Dice, fíjate lo que hacía Jesús. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. De tales, de ellos, es el reino de los cielos. Pero nosotros queremos bendecir la vida de esta niña pequeñita. Queremos ponerla en manos del Señor. Y esa es la diferencia del bautismo a la presentación de los niños que nosotros hacemos. Nosotros cogemos a los niños que ellos no tienen conciencia, que ellos no tienen pecado ninguno, que el mismo Cristo los presenta como santos, como que si no nos convertimos como ellos, con la santidad que ellos tienen, la inocencia que ellos tienen, si no nos convertimos como ellos, no vamos a heredar el reino
de los cielos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Hoy qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hizo Cristo. Lo tomó en brazos y los bendijo. Y eso es tan simple como eso, Dana. Jesús, es lo que vamos a hacer con la niña. La voy a coger en brazos, ¿verdad? Y quiero presentarla a los pies de Cristo, porque no hay nada mejor que coger a un niño pequeñito y presentarlo a los pies de Cristo. Dana, vamos a orar al Señor. Y yo sé que tú no te vas a estar quieta, pero yo voy a orar. Señor, te doy gracias en primer lugar por la oportunidad que tú me das de conocer a esta familia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por Aurora, Padre, para que tú la bendigas, Señor. Dice que enseñe tú a los niños en tus caminos desde pequeñitos, Señor, y ellos no se apartarán nunca, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas su vida, Padre, que tú la protejas, Señor, que desde ya ponga ángeles alrededor de ella para que no le ocurra nada, Señor. Cúbrela de toda enfermedad mala, Señor. Cúbrela, Señor, de todo tropiezo en su vida, pero sobre todo, Señor, que ella vaya entendiendo, Señor, que no hay nada más grande que tenerte a ti en su corazón, Padre. Te pido que tú la bendigas, Señor, una bendición especial por ella, Señor, para que tú seas muy especial, Señor, para ella, Señor. Gracias, Señor. Te pido por las profesoras de la escuela dominical, Señor, que tienen el cargo, Señor, de enseñarlas desde pequeñitos, Señor, en tus caminos. Bendícelo tú a cada una de ellas, Señor. Bendice tu Aurora, Padre. Bendícela tú en tus pies la pongo, Señor, para que todos los días de su vida, Señor, esté tú con ella, Padre. No te aparte ni un segundo de ella, Señor. Y sobre todo que ella no se aparte nunca de ti, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién le da un aplauso a Aurora? Mira, Aurora, un aplauso para ti. Esto es para ti. Podéis sentaros. Por el tiempo y la hora que es, pues he tenido que reducir mucho lo que es el mensaje de la palabra. Pero no quiero que os vayáis sin escuchar del Señor, ¿no? En Hechos 8, del 26 al 38, hay una historia muy, muy clarificadora, ¿no? Porque nos podemos hacer otra pregunta, ¿no? Bueno, ¿y quién se puede bautizar? ¿Quién se puede bautizar, no? Hemos hablado de que a los niños pequeñitos no los bautizamos. Hemos visto que ellos tres, pues, se han bautizado, ¿no? ¿Quién se puede bautizar? Y en esta historia vamos a ver los requisitos para ser bautizado. Porque para todas las cosas hay requisitos. Para todas las cosas hay requisitos. Y para que ellos hayan podido ser bautizados hay unos requisitos que vienen en la palabra de Dios, que es bíblico. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y en el espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees?
El primer caso que se tiene que dar es que alguien te predique la palabra, te hable del Señor. Y el Señor nos ha escogido a nosotros, a los hombres, para predicar la palabra de Dios. Felipe fue obediente. Felipe, en el Espíritu, escuchó y ¿qué hizo? Se acercó a este eunuco y le dijo, ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjate, iban por el camino en un carro, va este eunuco leyendo una profecía sobre Jesús. Él estaba leyendo pero no entendía nada. No entendía nada. Y Felipe obedeció al Espíritu de Dios. Obedeció al Espíritu de Dios y se acercó al eunuco y se subió en el carro con él. Entonces ya el eunuco no iba solo leyendo Isaías, ahora tenía a un hombre enviado por el Espíritu Santo para que se lo explicara, para que le explicara la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué bueno. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús tiene que llegar a tu corazón de una forma u de otra. Para tú poder recibir a Cristo, tienes que recibir de su palabra. Tienes que recibir, tienes que saber de Él. De muchas maneras. Hemos visto gente cómo se han convertido incluso solos en sus casas. Pero la Escritura de Dios, su Escritura, es la que los han convencido. Es decir, hay gente que han estado pasando por tiempos difíciles, tiempos complicados en sus vidas. Y han recibido del Señor directamente, incluso antes de leer la palabra de Dios. Pero sin embargo, te ha llevado el Espíritu de Dios a leer la palabra. El Señor actúa mediante su palabra. La salvación y la vida eterna está dentro de la palabra de Dios. Es decir, para que estos tres hermanos hayan podido ser bautizados, han tenido que leer la palabra de Dios, que escuchar la palabra de Dios y aceptarla como suya. Comprenderla y aceptarla. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de Dios es el mismo Cristo. No te estoy diciendo ninguna herejía, no te estoy hablando de papel, te estoy hablando del mismo Cristo, te estoy hablando de Jesús, que es el único que convierte. Él es el único que convierte a la gente. Y le hice una pregunta, para no pararme mucho tiempo. Bueno,
una vez que ya le predicaron sobre el Evangelio, le explicaron lo que significaba ese texto de Isaías, que significaba que iba a venir Cristo y iba a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, que iba a haber un Redentor que iba a liberar al pueblo. Una vez que comprendió eso, el eunuco dice, bueno, yo ya lo entiendo. Yo ya entiendo la palabra que me ha sido predicada. Ahora, si hay aquí agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Hermanos, amigos, aquí está la clave. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otro requisito. No hay que dar un estudio de 20 años, como en algunas congregaciones se dan, que te llevas un año entero para comprender la palabra de Dios. El bautismo es el principio de algo, no es el final. Tienes que comprender estas cosas. Tienes que creer de todo corazón. Una vez que tú crees con todo tu corazón, no me puedes decir a mí que tú no estás preparado o preparada para bautizarte. Tú has recibido de la palabra. La has aceptado como tuya. Crees que Cristo es el Hijo de Dios. Te arrepientes de tus pecados. Y crees con todo tu corazón que Jesucristo es Dios. No hay nadie ni nada que pueda impedir ese bautismo. A mí, ellos tres me han podido engañar. Es decir, ellos me han podido decir, sí, yo creo de todo corazón. Yo creo de todo corazón. Pero yo no soy Dios, yo no soy omnisciente. Yo soy humano. Yo solamente he hecho un acto que Dios me ha pedido en su palabra que lo haga. Ellos, delante del Señor, saben si creen de todo corazón. Y si realmente ellos han creído de todo corazón, lo que hemos hecho aquí ha sido algo precioso, magnífico. Y yo creo que ustedes creen de todo corazón. Yo tengo fe de que ustedes creen de todo corazón. Pero ¿en quién hay que creer? ¿En quién hay que creer? Jesús dijo en un momento, dijo, Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, en quien hay que creer es en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo se presenta como el camino y como la verdad. Él es el Redentor. Él es esa escalera que te lleva hasta el mismo cielo. Él es la unión del Padre con el hombre. Cristo, el mismo Dios, se presenta como el camino, como la verdad y como la vida. Él es el único que puede acercarte a Dios.
Hechos 4:12 dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Cristo es el que nos puede salvar. Y solamente en Él es en el que tenemos que creer. Por desgracia, desde pequeñitos nos han predicado en que podemos creer y que muchas cosas nos acercan a Dios. Pero el único camino hacia Dios es Cristo. Y sabéis una cosa, Cristo no se quedó en la cruz muerto, sino que Él murió en la cruz, pero lo más importante es que al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y lo más precioso y lo más bonito que tiene la Iglesia es que cree y tiene fe que algún día volverá a por su pueblo. Qué bueno, qué precioso. En Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, que es, que era, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el único. Te pueden hablar de 1000 religiones. Te pueden hablar de 1000 formas de vidas. Pero el único que realmente salva es Cristo. Piensa en todas las religiones, ¿en qué creen? Piensa en qué creen. Todos esos hombres están muertos y enterrados. Nosotros creemos en Cristo, que murió y que todavía nadie, fíjate con lo avanzada que está la ciencia, todavía nadie ha podido demostrar que Cristo no resucitó. Nadie ha podido demostrar que Cristo no resucitó. Además, hay evidencias de que Cristo murió y que resucitó. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos ama, que nos liberta, que nos libera de todo peso. En ese Dios creemos nosotros. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Con esto quiero terminar. El Hijo de Dios estaba en la gloria del Padre. Se despojó de toda gloria. Él estaba muy cómodo. Pero hay un texto que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Cristo es nuestro regalo. Él se ofreció como nuestro regalo. Él mismo se ofreció. No es que ustedes me quitéis la vida a mí, sino que yo os la entrego por vosotros. Eso es lo que dijo Cristo. Y Él se despojó de toda gloria, de toda honra, arriba en el cielo. Y se hizo hombre y padeció lo mismo que tú, no. Padeció lo impadecible. Él tuvo que aguantar y ver cómo lo crucificaron. Él en esa cruz, allí en la cruz del Calvario, cargó con todos nuestros pecados y por un tiempo, por un instante,
El dolor más grande que pasó Cristo, ¿tú sabes cuál fue? Que su Padre tuviera que volver la cara, porque el pecado no puede estar con Dios. Y por un instante, cuando Cristo llevaba nuestros pecados en la cruz del Calvario, su Padre tuvo que volver la cara. ¿Tú te imaginas lo que tuvo que sufrir Cristo en ese instante, en ese momento? Y eso lo hizo por ti y por mí. Por ti y por mí. Él murió en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Es decir, Él tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y Él no lo hizo por obligación. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Y como te dije en un principio, y si no te lo dije, te lo digo ahora, no es casualidad que tú estés hoy aquí. Dios tiene un propósito para con tu vida. No es casualidad que tú hayas escuchado el anuncio de las buenas nuevas. Darle una oportunidad al Señor. Y una vez que te enamoras de Él, ya es imposible de volver atrás. Porque ese amor, ese gozo, esa alegría que se siente cuando se tiene a Cristo en tu corazón, no se puede explicar. Solamente tienes que vivirlo tú en tu vida y en tu corazón. Remato la jugada. Hemos presentado una niña preciosa, Aurora, delante del Señor. Hemos hecho un acto de bautismo precioso. 3 almas que han tomado la decisión de bajar a las aguas, que han creído de todo corazón que Cristo es Dios. Y quiero lanzarte un reto. Ahora, cuando te vayas a tu casa, mastica, rumie la palabra que has escuchado hoy y deja que Dios obre en tu corazón. Amén. Que Dios te bendiga.